en este foro de consulta, vigencia o prohibición de corrida de toros en Baja California, damos el uso de la voz a Gustavo Lozano, quien nos presenta su ponencia Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño para una infancia sin violencia. Gracias. Agradecer primero a esta soberanía que me permita el uso de la voz. Agradecer también a las organizaciones locales en Baja California que han sabido exitosamente dinamizar este proceso para que nos encontremos el día de hoy aquí platicando sobre el tema. He tenido oportunidad de escuchar todas y cada una de las ponencias. He escuchado en algunas de ellas muchas mentiras. Y voy a intentar referirme a algunas de ellas. Por ejemplo, el doctor psiquiatra Ricardo Menéndez dice que no hay publicaciones científicas sobre el tema. Que no las conozca, psiquiatra, no significa que no existan. Yo aquí le pongo 3 por enfrente. Déjenme señalarlas. Riesgos de exponer al menor de edad a la violencia de la tauromaquia. Doctora Carolina Castaño, docente Ciencias de la Educación de la Australian Catholic University de Melbourne. Directora de equipo Transformative Science Research Support Team, en una investigación sobre prevención de violencia en niños, niñas y adolescentes. De la violencia de las corridas de toros a la educación violenta, una perspectiva psicológica, del profesor Dr. Víctor José Rodríguez, del Comité Internacional de la Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos, psicoterapeuta, doctor en psicología, exdocente titular de Psicología Educacional, Pedagogía, Facultad de Psicología y Ciencias de Educación de la Universidad de Lisboa. Pongo por enfrente otro. Las corridas de toros es un espectáculo peligroso para los jóvenes. El doctor Jean-Paul Richard, médico psiquiatra en el Hospital Villejuif en Francia, coordinador del colectivo de psiquiatras y psicólogos Protec en Francia, investigador maltrato animal como centinela de la violencia. Escuché también al licenciado Zurita mentir, además en un tono bastante violento y retador, al afirmar que la tauromaquia podría ser, esto en el foro anterior, es de hecho considerada, dice, patrimonio cultural inmaterial. Lo que olvida el licenciado es recordar el artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que establece que no se tendrán en cuenta como patrimonio cultural aquellas actividades que no sean compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos, tal como es el caso de la tauromaquia. Y me voy aproximando al tema. Igualmente, alguien por allí, no apunté el nombre, cuestionó al gobernador Rubén Moreira sobre sus ánimos políticos para impulsar la prohibición de la tauromaquia en el estado de Coahuila. Debo decir una cosa, y aquí entro en materia. El pasado 19 y 20 de mayo, en Ginebra, en Suiza, se celebró un examen que ocurre cada 4 o 5 años, en donde el Estado mexicano se somete a preguntas del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de vigilancia del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, del que México es parte. Como parte de la delegación mexicana que asistió, estuvo allí el gobernador Moreira, quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Fue enviado por la Conferencia Nacional de Gobernadores. Tuve oportunidad de platicar con él personalmente y se comprometió con el comité, con los hechos expertos del comité, en que en el ámbito de sus competencias actuaría para garantizar los derechos de la infancia. Y así lo hizo. Quiero decir también, usted habló de amparos, montones de amparos. Todos esos amparos, salvo los de Coahuila, tienen que ver justamente con fechas previas al pronunciamiento del comité. En el caso de los amparos actuales en Coahuila, no se ha decidido aún. Estamos en la parte final del proceso.
Debo decir también, para ir cerrando, que el comité se ha expresado puntualmente al respecto. Recomienda que alejemos a los menores de edad de la tauromaquia en México. Debo decirles que si ustedes deciden ir más allá, si deciden abolir la práctica de la tauromaquia, sepan que cuentan con dos artículos importantísimos de los cuales echar mano. El artículo 24.3 de la Convención y el artículo 50, fracción 4 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que es pertinente la abolición de prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los menores de edad, tal y como el comité ha señalado que es la tauromaquia. Por último, y para cerrar, decir que la Fundación Franz Weber, y esto va para el señor Andrés Moreno, no promueve la abolición, promovemos la limitación de la tauromaquia para menores de edad. Si ustedes deciden ir adelante, están en todo su derecho y lo podrían hacer perfectamente con apego a la legalidad. Muchas gracias. La vigencia